Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Samuel Johnson. Realmente este escritor inglés, nacido en 1709 en Reino Unido y que murió en 1784, es una de las figuras literarias más importantes de la Inglaterra de su tiempo y también de todos los tiempos. Fue poeta, fue ensayista, biógrafo, lexicógrafo y está considerado también por muchos como el mejor crítico literario en lengua inglesa. A partir de ahora comentaré unas pocas frases, diríamos, desde mi propia interpretación. Dice Samuel Johnson: viajar sirve para ajustar la imaginación a la realidad y para ver las cosas como son en vez de pensar cómo serán. En efecto, aunque esto actualmente es más discutible porque en tiempos de Johnson, de Samuel Johnson, que es el siglo XVIII, pues no se habían producido muchos inventos como por ejemplo la grabación de sonido, la grabación de imágenes, la fotografía, el cine, pues los vídeos, la televisión, los documentales y muchas otras cuestiones más. A nivel tecnológico me refiero. Por lo tanto, diríamos que los viajes siguen siendo tremendamente importantes para conocer la realidad de los países, la realidad del mundo, pero hay otras formas de conocer, no solamente a través de los libros, sino a través de reportajes gráficos, reportajes en vídeo, en televisión, etc. En cualquier caso, no cabe duda de que viajar es algo siempre muy satisfactorio y realmente se aprende mucho de los viajes, se aprende mucho de conocer otras culturas, otras costumbres, otras formas de entender la vida, etc. También él insiste en la importancia de hacer las cosas con el mayor esfuerzo posible, porque como él dice, lo que alguna vez esperamos hacer con facilidad, debemos primero aprender a hacer con diligencia o hacerlo con diligencia. En efecto, eso es una verdad, diríamos que indiscutible. Además, se puede decir también que una de las cosas más importantes en el ámbito del arte, de la literatura, incluso también de la música, de la pintura, de la escultura, de cualquier arte y de cualquier actividad es, diríamos, la atención, la concentración. Y por eso él dice lo siguiente: el verdadero arte de recordar es prestar atención. Y no cabe duda de que tiene toda la razón al decir esto. También, entre otras muchas frases que también él manifiesta en sus escritos, pues hay una también extraordinaria, que es esta: la curiosidad es una de las más permanentes y seguras características de una vigorosa inteligencia. Ciertamente, cuando se es más curioso, la persona más curiosa está mostrando efectivamente un intelecto, diríamos, que pretende conocer lo más posible, un intelecto por lo tanto brillante. Por supuesto no se puede conocer todo ni saber todo, pero está claro que la curiosidad es una de las fuentes del conocimiento, es una de las maneras de llegar a saber más, a conocer más, y realmente eso estimula la vida, eso hace la vida más profunda, más satisfactoria, más exitosa también, de alguna manera. Samuel Johnson, está en contra, por ejemplo, de emociones como el rencor o de actitudes como el rencor, por ejemplo. La actitud rencorosa para él es algo absolutamente negativo, porque llega a decir lo siguiente: el rencor es la unión de la angustia y la maldad, y son emociones negativas o sentimientos negativos. Por lo tanto, el rencor es un sentimiento claramente negativo que nos perjudica enormemente porque destruye nuestra tranquilidad mental, podríamos decir. Por lo tanto, esto también está en la línea de pensamiento de las escuelas helenísticas griegas antiguas, por ejemplo, del estoicismo, del epicureísmo, incluso también podríamos decir del cinismo. Y realmente pues es una reflexión pues muy coherente con lo que se conoce de la psicología humana. En otra de sus frases dice Samuel Johnson lo siguiente: lo que se escribe sin esfuerzo generalmente se lee sin placer. Por eso él matiza esta frase, porque puede haber grandísimos escritores que escriban sin esfuerzo y que sean muy leídos también, pero generalmente hay que esforzarse cuando se escribe para conseguir plasmar
con la mayor facilidad posible y con la mayor claridad posible lo que deseamos, diríamos, que conozcan los lectores. Por lo tanto, esto se aplica especialmente en el campo de la literatura, de la novela, de la poesía, del ensayo, etc. Por supuesto, en el caso de los tratados científicos, de los tratados filosóficos más profundos, pues esto también se podría aplicar porque requieren un esfuerzo de concentración, de atención para entenderlos y también para escribirlos. En principio, aunque pueda haber excepciones a esto. También en relación con la esperanza y la felicidad tiene frases también muy brillantes. El propio Samuel Johnson, por ejemplo, una de ellas dice: la esperanza es una felicidad por sí misma y la mayor que el mundo puede darnos, en el sentido de que sentir que somos capaces de todo, sentir que todo es posible en la vida, pues es una forma de esperanza que nos hace estar satisfechos con nosotros mismos y que nos hace emprender continuas y nuevas aventuras en nuestra vida, y pues es algo positivo por sí mismo. Y yo creo que este es el sentido profundo, o uno de los sentidos profundos, de esta frase de Samuel Johnson. También, en otra de sus magníficas frases, escribe lo siguiente: luchar contra las dificultades y conquistarlas, esta es la dicha más grande para el humano. Y es una auténtica verdad la expresada aquí por Samuel Johnson, porque en efecto están los ejemplos, por ejemplo, de los alpinistas. Los alpinistas suben grandes montañas o montañas elevadas y quieren seguir subiendo pues nuevas montañas, porque el vencer las dificultades y los problemas y los obstáculos, eso nos hace más grandes, nos hace más plenos como personas, y además demuestra de qué materia estamos hechos. Podemos decir que el superar dificultades, adversidades, problemas, etc., eso nos hace más fuertes y demuestra lo que somos capaces de hacer, que en muchas ocasiones es más de lo que pensamos o de lo que creemos. Y eso siempre es algo extraordinariamente positivo. En relación con este tipo de cuestiones, pues hay otra frase también muy brillante de Samuel Johnson que dice: el coraje es la más grande de todas las virtudes, porque de lo contrario uno no tiene seguridad de preservar cualquier otra. Preservar aquí en el sentido de conservar o de mantener cualquier otra virtud, cualquier otra capacidad, talento, etc. En efecto, sentirnos capaces de conseguir todo, pues requiere fuerza, requiere energía y requiere un esfuerzo a veces desmesurado. Diríamos que esto está auspiciado o potenciado por el coraje, por la lucha, por la entrega, por la perseverancia y también por la tenacidad. Entonces es algo indiscutible, indudable. También él en alguna de sus frases habla del tedium vitae o del tedio de la vida, y por eso en esta frase dice: cuando un hombre está cansado de Londres, está cansado de la vida, porque hay en Londres todo lo que la vida puede permitirse. Ya pues durante el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, que fue cuando vivió el propio Samuel Johnson, ya que hay que recordar que murió en 1784, diríamos que su vida transcurrió durante gran parte del siglo XVIII, desde 1709 a 1784, pues ya estaba produciéndose un cambio en la vida, en la realidad de Europa y también, por supuesto, de Inglaterra, del Reino Unido, y digamos que la gente cada vez vivía mejor. Surgió también la ciencia, o las ciencias ya de una manera más parecida a la moderna. Surgió la química, surgió la física, la matemática como ciencias ya consolidadas, y hubo distintos inventos como la máquina de vapor, fundamentalmente, que cambió y revolucionó no solamente el trabajo, la industria, etcétera, con la revolución industrial de finales del siglo XVIII y principios del XIX, sino que también hubo otra serie de desarrollos técnicos, de inventos que permitieron conseguir cosas en la vida que parecían impensables pues 100 o 200 años antes. En ese sentido, la variedad de cosas que se podía disfrutar en Londres, de la que se podía disfrutar, pues realmente era inmensa, y por lo tanto esta frase está justificada de una manera muy clara por Samuel Johnson. Diríamos que si consideramos que es importante la curiosidad, pues la vida nunca puede llegar a ser aburrida,
porque el aburrimiento supone falta de curiosidad, falta de imaginación, etc. También él en otra de sus frases dice una cosa muy interesante, que es la siguiente: las grandes obras no son llevadas a cabo por la fuerza, sino por la perseverancia. Aquí Johnson insiste en la extraordinaria importancia de la perseverancia, del continuar en la tarea, pese a lo que pese, sea como sea, con una insistencia tremenda. Por lo tanto, la persistencia puede con todo. Hay frases en este sentido, pues muchísimas, en la historia de la literatura, de la filosofía, de la ciencia, etcétera, y incluso pues pensadores de la talla de Boccaccio, de Petrarca y otros, pues han insistido en esta cuestión. Por lo tanto, podemos decir que es una verdad absoluta esto. Al final, con una suma de muchísimos esfuerzos, se consiguen las grandes obras, y eso es también realmente la tenacidad y la perseverancia. Eso es algo pues incuestionable, indudable. También en otra de sus frases, pues él da mucha importancia a las buenas intenciones, pero también al cumplimiento de esas intenciones, no solamente a la expresión hablada o escrita de las mismas. Por eso dice en la frase siguiente esto Samuel Johnson: el infierno está pavimentado de buenas intenciones, porque si no hay acciones buenas, no hay acciones correctas, coherentes, racionales, que sirvan para mejorar la realidad social, que traten bien a los demás con respeto, etcétera, pues no hemos conseguido nada. Por lo tanto, diríamos que las buenas intenciones se tienen que plasmar en buenas obras, en buenas conductas, en buenos comportamientos, y eso sería lo lógico y lo deseable. También él pues insiste en la importancia de tener buen ánimo, de tener felicidad, de tener satisfacción en la vida, en lo posible, por supuesto, y por eso dice en esta frase lo siguiente: la melancolía debería ser desviada por todos los medios excepto la bebida. En efecto, hay muchas formas de diversión, de esparcimiento, que pues impiden que la melancolía se instale en las mentes de las personas. La tristeza, la melancolía, podríamos decir. Como por ejemplo están los viajes, está la lectura de libros, la música, que también tiene una fuerza inmensa para destruir la melancolía, para erradicar la tristeza, y otras artes. Por lo tanto, también los entretenimientos relacionados con el teatro, con las artes escénicas en general, y todo eso son medios de pues evitar la melancolía. La risa también, o lo cómico, también ahuyenta cualquier tipo de tristeza o de melancolía. Eso es algo evidente e indiscutible, podríamos decir. Realmente, en esta frase muestra también Samuel Johnson su sabiduría. En otra de sus frases dice: no puede haber amistad sin confianza y no puede haber confianza sin integridad. Con esto lo que quiere decir Johnson es que los engaños, las mentiras y todo tipo de actitudes innobles o irregulares no sirven para reforzar la amistad, sino todo lo contrario, como es lógico. Por lo tanto, tiene que haber honestidad, tiene que haber bondad en cualquier amistad y tiene que haber verdad siempre. También él critica cualquier tipo de envidia, eso lo dice explícitamente Samuel Johnson, y dice: quienes son capaces de envidiar a otras personas terminan por confesar su superioridad. En efecto, porque al final se creen superiores a las personas que envidian y creen que merecen lo mismo que tienen las personas envidiadas, y eso es también manifestar algún tipo de superioridad, podríamos pensar también, aunque puede haber otras interpretaciones. También, entre otras frases que dijo, por ejemplo, en relación con el desprecio, dice que el desprecio es como un tipo de gangrena que, si se apodera de cierta parte de la persona, corromperá el resto de la misma gradualmente, porque es una emoción negativa
que más bien perjudica sobre todo al que tiene desprecio sobre alguna cosa, sobre alguien, etc. Por lo tanto, es una emoción realmente negativa. También, en cuanto al valor de la esperanza, que es inmenso, insiste en este valor el propio Samuel Johnson en esta frase: donde no hay esperanza no puede haber esfuerzo. Todos los esfuerzos se basan en la ilusión, en la esperanza, en el deseo de conseguir grandes cosas, o cosas que nos van a favorecer, que nos van a beneficiar, o que creemos que nos benefician, y de esa manera los esfuerzos se sostienen en el tiempo y se prosiguen. Y esa es la clave de una buena actitud también. También hay otras frases en las que manifiesta su sabiduría sobre la literatura. También manifiesta que era un gran crítico literario. Por ejemplo, en la frase que dice: lo que se escribe sin esfuerzo suele leerse sin placer, porque realmente los grandes escritores pulen sus escritos o los retocan hasta que queden perfectos, no solamente la propia escritura, la redacción, sino también la trama, si es el caso de novelas o otro tipo de escritos similares. Y en cualquier caso, digamos, una escritura cuidada, una escritura bien argumentada o bien estructurada, o descrita de una manera enormemente bella, pues eso requiere un trabajo, y eso realmente se suele leer con mucho gusto. También es cierto que hay escritores que escriben con una facilidad asombrosa y que se pueden leer con auténtico placer también. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último, decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.